Un saludo muy especial para toda la comunidad de Yarumal. Por parte de la Administración Municipal, la Secretaría de Salud, estamos en nuestro programa Ruta de la Salud, hablando de eventos de interés en salud pública y también prevención de enfermedades. Por eso, el día de hoy le damos la bienvenida a nuestra compañera, a nuestra fonoaudióloga de la Secretaría de Salud, Sofía Mazo, que nos va a estar hablando de un tema muy interesante. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Espero que el tema de hoy sea muy beneficioso para todos, sobre todo en las personas o en las familias que tienen niños que están iniciando su etapa escolar, están en su etapa de aprender a leer, a escribir, hablar. Entonces pues es un tema y es algo que es poco común, pero que nunca o por lo general no se diagnostica, sino que se vaya dejando pasar con el tiempo. Y ya después es que nos damos cuenta que, ay, ve, nosotros de niño tuvimos eso, ¿cierto? Entonces, es un tema, se llama la dislexia, suele ser muy utilizado ese nombre por los profesores de las instituciones educativas. Entonces, pues espero que aprovechen mucho, que aprendamos juntos. Y obviamente si desean más información, pues ya más adelante les decimos dónde se pueden o a dónde pueden acudir para más información. Bueno, antes de comenzar con este tema tan interesante para toda la comunidad de Yarumal, para todos los padres de familia, estar pendientes acerca de todas estas recomendaciones que da la Administración Municipal, queremos invitar a todos los padres de familia de nuestro municipio que a partir del 1 de octubre del 2023 salió el decreto 2287 del 2023 en el cual se les va a estar exigiendo el certificado de vacunación a todos nuestros niños para poder ingresar a las instituciones educativas. Por eso los estamos invitando a que se acerquen a la ESE Hospital San Juan de Dios de Yarumal, en el cual se les va a hacer entrega en el mes de octubre y noviembre este certificado. El único requisito es llevar el carnet de vacuna y si no lo tiene a la mano, llevar el documento del menor para poder hacer la verificación en la plataforma y poderle hacer entrega de ese certificado. Si de pronto el niño tiene algún esquema pendiente, vamos a ponernos al día con estos esquemas y poderle generar ese certificado y poder aumentar los indicadores de nuestro municipio con la vacunación PAI y además de eso evitar que se presenten algún tipo de enfermedades o brotes en nuestro municipio y principalmente en las instituciones educativas, hogares comunitarios y CDI. Recuerden que se está generando el certificado de vacunación para todos nuestros niños. Entonces es muy importante que participen en esta gran jornada. Entonces, con el tema que es tan interesante para todos los padres de familia como la dislexia, entonces, ¿qué es la dislexia? Para que los padres de familia conozcan y estén pendientes acerca de estas recomendaciones que a veces es como una especie de trastorno o es una enfermedad. Bueno, no. La dislexia sí es un trastorno del aprendizaje, ¿cierto? Entonces son esas dificultades que presentan los niños cuando confunden las letras, cuando cambian unas letras por otras, cuando les da dificultad de entender, por ejemplo, los números, les da dificultad memorizarlos. Aparte de eso también tienen muy mala ortografía, que por más que tú empiezas a repetirle o los profes escriben en el tablero y ellos simplemente de mirar acá y cometen el error al escribirlo, ¿cierto? No es en ocasiones de pronto normal, desconcentración o no, es que ahí está pasando algo, ¿cierto? Hay un trastorno del aprendizaje que puede ser una dislexia, ¿cierto? Ya ahorita más o menos vamos a mirar cuáles son los tipos, entonces ya ahí más o menos lo vamos relacionando, ¿cierto? Pero en sí, la dislexia, ¿qué es? Es una alteración del sistema nervioso, la cual no nos permite entonces
concentrarnos, no nos permite identificar bien. Entonces aquí van los niños que cambian la B por la D, no entienden pues como la lateralización, izquierda, derecha, cambian también, por ejemplo, en el sonido. Entonces está que la S suena igual a la C, a la Z. Entonces, por más que ya aprendieron a leer, a escribir, pero siguen cometiendo esos errores. ¿Por qué? ¿Cierto? Entonces ahí es donde el sistema nervioso tiene pues o presenta algunas alteraciones, y de ahí se causa pues como la dificultad para poder entender esa caligrafía, por decirlo así. Y más cuando nuestros niños principalmente ya están en los hogares comunitarios, en los CDI, comienzan esa educación o ese aprendizaje. Los padres de familia en sus casas se dan cuenta de pronto, como decimos, que uno piensa que puede ser un error, ¿verdad? Que el niño apenas está en crecimiento, pero va avanzando los rangos de edades y vamos que sigue presentándose esos inconvenientes, pero los dejamos pasar y no vemos que también puede ser un trastorno. ¿Y cuáles son esos tipos de dislexia que se presentan más comunes? Bueno, tenemos en general 3 tipos, ¿cierto? Está el fonológico o indirecto, que habla más sobre esos errores visuales, esas dificultades para leer las palabras largas, por ejemplo las pseudopalabras, ¿cierto? Entonces aquí va esa dificultad de pronto para tener el contacto visual con las personas, para nosotros emitir los sonidos, que muchas veces también lo asocian con una tartamudez, y es porque nos quedamos como bregando a repetir la palabra para poder decirla, pero no es una tartamudez, es simplemente que nuestro sistema nervioso no está trabajando adecuadamente para poder organizar esas palabras o para poder emitir esos sonidos. Y a la hora de escribirlos también, porque pues aquí entra un dicho que lo dicen muy coloquialmente, y es que como nosotros hablamos, así mismo escribimos, ¿sí? ¿Cierto? Entonces cuando cometemos errores al hablar, así mismo esos mismos errores los vamos a cometer a la hora de escribirlo. Otro de los tipos de dislexia, entonces, están las superficiales, que aquí es más o menos donde omiten o agregan palabras o las sustituyen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, por decir mariposa, decimos maliposa, ¿cierto? Entonces aquí hay un cambio de la R por la L, perdón. Por ejemplo, por decir caracol, decimos calacol, ¿cierto? O caracol, y nos cargamos la L al final. Entonces aquí se van cambiando las letras unas por otras, o agregamos letras donde no las hay, o las quitamos completamente. Y el tercero es la mixta o profunda, que esta también es pues como más que todo en los errores visuales a la hora de escribirlo o a la hora de verlo, ¿cierto? Porque muchas veces vemos un objeto, o pasa mucho en los niños que tienen estas características, y es que ven un objeto, pero no saben decirle el nombre, ¿cierto? Entonces le cambian el nombre o se le inventan otro nombre, porque por más que intentan pensar o por más que otra persona les dice cuál es el objeto, cómo se llama, cuál es su nombre, no son capaces de decirlo, ¿cierto? No se graban como ese nombre, ¿cierto? Entonces aquí es la dificultad, o vemos que muchas personas a los objetos les cambian los nombres, les dan sobrenombres de los objetos, y ellos no, por más que dicen, ay, yo lo tengo en la punta de la lengua, pero no le saben, no son capaces de articular algunas palabras. Vemos que se presentan como unos signos o síntomas dependiendo las edades de nuestros niños, que son totalmente diferentes por esa etapa, que vemos que de 3 a 5 años hay unos signos o síntomas totalmente diferentes, de 6 a 9 y de 9 a 12 años.
que es muy importante a los padres de familia, dependiendo de esos rangos de edades, poder como detectar a tiempo, porque más adelante vamos a hablar acerca de esas estrategias que debemos de implementar. Entonces, ¿cuáles son esos signos o síntomas que se presentan en esos rangos de edades? Tenemos que conocer, y yo ya se los había mencionado en otro programa que tuvimos, y es que la adquisición del lenguaje se va adquiriendo a edades diferentes, ¿cierto? Entonces tenemos que tener en cuenta que las primeras palabras o los primeros signos de comunicación entre los niños son el balbuceo, el gorjeo, luego vienen las sílabas que empiezan mamá, mamá, luego ya empiezan palabras un poquito más, palabras simples como mamá, tete, mano, agua, ¿cierto? Palabras simples. Ya de 1 a 2 años o máximo 3 ya empiezan palabras un poquito más compuestas, que vamos a decir cama, vamos a decir casa, vamos a, pues cierto, los juguetes que los niños van aprendiendo. Entonces, de acuerdo a esas edades que ya uno va adquiriendo, ya uno dice, ¿cierto? Ya uno hace el paralelo. Cuando el niño va más atrás del desarrollo del lenguaje o cuando va más adelante, ¿cierto? Porque decimos, ay no, este niño habló más fácil que lo que caminó, o viceversa, este niño caminó pero no habla, ¿cierto? Entonces ahí es donde vemos cuando los niños van un poquito más atrás del desarrollo del lenguaje. Pues eso sí ya es pues como una valoración más médica o una valoración más fonoaudiológica, pero sin embargo ustedes en casa pueden identificar, pero porque el niño tiene 3, 4 años y todavía no ha hablado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para uno identificar una dislexia en un niño de 3 a 5 años, por ejemplo, entonces ahí va la adquisición tardía del lenguaje. Entonces a los de 3 a 5 años el niño todavía no habla, o habla demasiado enredado, o simplemente para hablarlo habla por señas, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Para señalar el tetero, el agua, la comida, el juguete, o que le enciendan el televisor, o que quiere jugar, ¿cierto? Entonces simplemente lo hace por señas. Si un niño a los 5 años, de 3 a 5 años, no ha mencionado palabra, es una alteración muy, o un signo muy alarmante. Otra es la falta de fluidez. Entonces acá es donde ya decimos las palabras a medias, las cambiamos unas por otras, pues como lo que ya te había mencionado. También la dificultad del ritmo y la coordinación u orientación, ¿cierto? También lo había mencionado ahorita, que entonces mirar cuando el niño no sabe cuando es un ladito, el otro lado, cuando es arriba, cuando es abajo, ¿cierto? Por ejemplo, suele pasar mucho con los días de la semana, o con el hoy, el mañana, el anoche, ¿cierto? Entonces mañana, por decir, por ejemplo, que ayer comió pastas, entonces el niño dice, mañana comí pastas, por decir que había sido ayer, ¿cierto? O por ejemplo, que no diferencian cuando es la mañana, cuando es la noche, cuando es el mediodía, ¿cierto? Entonces, por decir que el almuerzo se lo dieron en la noche, o el almuerzo se lo dieron en la mañana, entonces no saben coordinar como estás, el tiempo, ¿cierto? O el espacio. También entonces ya los niños a los 5 años ya empiezan a aprender las vocales, las letras, ¿cierto? Por ejemplo, su nombre. Entonces ellos ya, tú le dices, por ejemplo, un niño se llama Juan y le vamos a enseñar la J, la O, la U, perdón, la A y la N, y no las cambia completamente, pone otro nombre completamente diferente, o no sabe escribir las letras. Entonces con esa dificultad es donde uno ya va identificando, por ejemplo, que hay alteraciones. Ya cuando los niños están más grandes, que aprendieron a leer y a escribir, entonces ya ahí es, por ejemplo, con los números, no son capaces de hacer una suma o de alinear los números,
También, por ejemplo, la falta de organización. Uno ve, por ejemplo, que los niños empiezan a escribir aquí en este renglón y terminan por allá arriba o terminan por allá abajo, ¿cierto? No son capaces de coordinar o de organizar las letras. Y aquí también entonces ya lo que mencioné también anteriormente, entonces ya empiezan por escribir dado, escriben vado, ¿cierto? Babo, porque empiezan a cambiar la B por la D, la P por la D, entonces empiezan a verse pues como esas alteraciones en las letras. Y ya, por ejemplo, ya los niños que ya son más grandes, por ejemplo de 9, 12 años, entonces vemos que es como que se bloquean a la hora de una exposición oral o se bloquean a la hora de presentar un examen, a pesar de que de pronto estudiaron súper bien y se aprendieron o se memorizaron algo o se mecanizaron, pues por ejemplo un ejercicio matemático y llegan a la hora de un examen y se bloquean, no son capaces de expresar o de realizar ese examen, ¿cierto? También a la hora de organizar o dar a conocer sus expresiones o sus sentimientos o lo que quieren, no son capaces de coordinar una frase o una oración. Esas pues son como las dificultades o los signos de que podemos identificar que una persona tiene dislexia. Bueno, muy importante a los padres de familia que cuando vean alguno de estos síntomas o signos, consultar principalmente, no solamente con el médico general, sino con una fonoaudióloga. Y dónde pueden, antes de comenzar con las estrategias, dónde se pueden acercar para poder hacer esa valoración por parte de la Secretaría de Salud. Bueno, se pueden acercar a la Secretaría de Salud. En el tercer piso del Palacio, estamos ubicados en la oficina de discapacidad, preguntan por Sofía, pues la fonoaudióloga, y ahí desde que estén pues como vinculados a una institución educativa y que ya empiecen pues como su proceso de lectoescritura, de educación, pues lo podemos valorar por la Secretaría de Salud. Pero vemos que también usted hace unas consultas particulares, domiciliarias, aquí en el municipio. Entonces, ¿dónde se pueden de pronto comunicar si una persona necesita hacer esa valoración a nuestros niños para que usted haga esa consulta domiciliaria y particular? Claro que sí, bueno, entonces yo trabajo los sábados en la IPS Somos Salud. Allá trabajamos todos los sábados en las mañanas, pueden agendar su cita al 311-367-4451 y ahí pues pueden agendar su cita. Al igual que las atenciones domiciliarias, en las tardes o en las tardes noches más o menos, también yo me desplazo, hago las atenciones domiciliarias. Y pues no, igual presta a resolver cualquier duda, cualquier inquietud que tengan frente a las alteraciones del lenguaje, de la comunicación, que a veces las dejamos pasar por alto y cuando ya estamos grandes o que ya tenemos una mayoría de edad, que vamos al colegio o vamos a la universidad, entonces hay deserciones porque ya dicen que no soy capaz de hacer un texto, no soy capaz de redactar un cuento, no soy capaz de trabajar las habilidades orales, entonces un examen oral, una exposición, de salir al público, no somos capaces porque pues nos da esas dificultades, ¿cierto? Entonces obviamente ponerle mucho cuidado a esto y poder tener una solución pronta. Bueno, ya cuando vemos que se da como una especie de diagnóstico de este trastorno por parte de la fonoaudióloga, por parte de los padres de familia, hay unas estrategias que ellos deben de implementar en su casa. ¿Cuáles son esas estrategias que ellos deben de tener en cuenta? Claro, es importante que, por ejemplo, si hacen el acompañamiento terapéutico, fonoaudiológico, psicológico, con los profes de apoyo, ¿cierto? La idea es que complementen en casa, que los papás no dejen que los niños pues hagan lo poquito que hacen en la escuela o en la terapia
y que no lo fortalezcan en casa, ¿cierto? Y no tienen que sentarse, por ejemplo, a hacer cosas tediosas o cosas de estudio, de aprendizaje que pues obviamente a veces no les gusta, pero pueden implementar esas estrategias a través del juego, por ejemplo, con los niños más pequeños, hacer juegos de movimiento de su cuerpo, de lateralidad. Podemos hacer, por ejemplo, un Simón dice, o adivinemos cosas, adivinemos colores, adivinemos objetos, ¿cierto? Esto lo podemos hacer en los niños que todavía no escriben, que apenas están pues como en esa adquisición del lenguaje. Ya en los niños más grandes también podemos implementar estrategias como unir puntos, unir objetos, a través de, por ejemplo, con letras, armar palabras. Entonces les vamos a dar tantas letras, entonces 5 o 6 letras diferentes, ¿cuántas palabras puedes armar con esas letras? Por ejemplo, hacer ya también juegos con texturas, juegos pintura, ¿cierto? Como diferentes plastilina, objetos que nos ayuden pues como a estimular primero esa lateralización, esa concentración, la memoria de los objetos que realmente utilizamos en nuestra cotidianidad. Pero también me imagino que ahí también participan los docentes de las instituciones educativas o de los hogares comunitarios o CEDI para que ellos puedan involucrarse y participar en ese mejoramiento de esas actividades que el niño debe implementar no solamente en la casa sino también en esta institución, ya que permanecen más tiempo en estas instituciones que en la misma vivienda. Claro que sí. Es importante que, por ejemplo, cuando ustedes asisten, por ejemplo, a una terapia fonoaudiológica, una terapia psicológica, cualquier terapia, que ustedes lo complementen con las personas que todo el tiempo están con ellos, docentes, profes de apoyo. A veces, bueno, las mamás los llevan a la cita o los llevan a la terapia, pero quien realmente está con ellos todo el día son los abuelos, por ejemplo, o los tíos, o hay un cuidador y no practica esas habilidades en casa, ¿cierto? Entonces la idea es que pueda practicar todo, que sea un conjunto, un equipo que puedan fortalecer estas estrategias. Bueno, vemos también que de pronto nos pasa alguna otra invitación, porque usted también maneja en nuestro municipio todo lo que es el programa de discapacidad, es la referente en nuestro municipio y vemos que tenemos unas actividades para este mes de octubre que es tan importante que todas las personas participen y se acerquen, porque todavía tenemos personas sin hacer esa captación que es muy importante para poder generar esa certificación. Claro, es muy importante entonces recordarles como siempre que en la Secretaría de Salud en Discapacidad se pueden hacer anotar para que se caractericen, para que desde la administración nos demos cuenta cuántas personas hay con discapacidad, qué tipo de discapacidad tienen, que si necesitan ayuda terapéutica pues la puedan adquirir desde la administración, que puedan participar de los talleres que hacemos. Por ejemplo, este mes entonces viene el 5 de octubre el taller de cuidadoras, el 5 de octubre también la mesa de discapacidad que se realizará en la administración en el Auditorio de Aguas del Norte. También estamos entonces un taller que se va a hacer para todos los líderes de personas en condición de discapacidad. Vienen a acompañarnos desde la gobernación algunos instructores para darnos pues como ese taller y podamos formar buenos líderes para que saquen adelante sus proyectos en discapacidad, todo el tema de inclusión y de desarrollo para las personas. Este taller será el 13 de octubre. Creo que es a las 2 de la tarde en la Casa de la Cultura. ¿Listo? Entonces obviamente les estaremos pasando por todas las redes la invitación para que se inscriban. Debe de ser con inscripción previa.
o también se pueden acercar a la Secretaría de Salud y allá se pueden hacer inscribir. Y bueno, yo creo que también es muy importante que sepan que desde Secretaría de Salud y desde Discapacidad se hace todo el proceso de certificación de discapacidad para que las personas que todavía no tienen ese certificado de discapacidad puedan acercarse para que conozcan cuál es la ruta para poder sacar el certificado de discapacidad, ya que pues en próximos años o en años venideros va a ser pues como su segunda cédula y lo van a necesitar para todo. Entonces es importante que vayan contextualizándose del tema y conociéndolo para que entonces puedan participar de todo lo que se viene para discapacidad. Bueno, darle las gracias a Sofía Mazo, nuestra fonoaudióloga por parte de la Secretaría de Salud y la Administración Municipal. Muchas gracias por participar, darle a conocer a toda la comunidad de Yarumal acerca de todas estas medidas preventivas y además de eso recomendaciones para todos nuestros niños. Claro que sí, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero continuemos pues con este tipo de programas para que conozcan más sobre temas fonoaudiológicos, sobre estos temas que son importantes y que muchos dejamos pasar por alto. Bueno, por parte de la Administración Municipal, la Secretaría de Salud, estaremos en un próximo programa Ruta de la Salud, hablando de temas de prevención de enfermedades y eventos de interés en salud pública.